Muy buenas. De los cuatro evangelios oficiales, conocidos como los evangelios de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, que fueron escogidos de entre más de medio centenar de evangelios que danzaban en la época, justo ahora hace 1700 años, cuando en el concilio primero de Nicea, los cuatro evangelios escogidos, los actuales, los canónicos, los oficiales, coinciden los cuatro evangelios en las reacciones de incredulidad y escepticismo inicial respecto a la aparición del resucitado, de esa preciosa alma especial encarnada en Jesús con una misión clara, en esas mismas tierras del Dios Jehová, al tercer día de morir, exactamente como parece que estaba reflejado en las propias escrituras judías 700 y picos años antes del nacimiento del Señor. Concretamente, en el pasaje de Oseas capítulo 6 versículo 2 dice: después de 2 días nos revivirá, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Repito, después de 2 días nos revivirá, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Como aprendiz de todo y maestro de nada, me atrevo a procurar dar un sentido a este pasaje. Cuando dice que después de 2 días nos revivirá, pues no parece descabellado pensar que tras la tortura y ejecución del maestro, sus amigos íntimos se quedaran anímicamente destrozados y, lógicamente, después de 2 días nos revivirá. ¿Por qué? Porque después de 2 días viene un tercer día, ¿no? Y entonces ya después especifica sobre ese tercer día. Al tercer día nos levantará. Creo que se entiende bastante bien el sentido. Nos levantará el ánimo y el corazón que estaba destrozado. Y los levantó con la resurrección, como no podía ser de otra manera, para poco después abandonarlo todo, con lo que implicaba eso. Abandonaron a sus familias, abandonaron su modo de vida, fueron a malvivir y a ser perseguidos para esparcir la palabra de Jesús como se habían comprometido ya después de aquella prueba definitiva, ¿no? Que fue, considero ya, digamos, el elemento más determinante para que esparcieran el mensaje de Jesús por el mundo, ¿no? Después de aquello que presenciaron como la guinda, digamos, de toda la vida del Maestro. Y es lícito preguntarse, ¿acaso si no hubiesen visto al Maestro resucitado, hubiesen tenido el ánimo suficiente como para salir al mundo a predicar con todo lo que conllevaba? Es más complicado pensar que sí que lo hubieran hecho de todas formas, opino. No sé. En el Evangelio atribuido tradicionalmente al discípulo Lucas dice: 2 hombres con vestiduras resplandecientes se aparecieron a las mujeres en el sepulcro. Y hago un paréntesis. En Lucas habla de 2 hombres, cuando otros evangelistas hablan de ángeles. Y debemos matizar aquí que cuando se habla de hombres en vez de ángeles, se entiende como menos sobrenatural, ¿verdad? Menos misterioso que cuando hablamos de ángeles. Aunque hable también de vestiduras resplandecientes, que también, sinceramente, se presta a diferentes posibilidades. Esto creo que es importante. Al principio del Evangelio de Lucas, dice que él mismo dice que se basó en testigos directos de los hechos que le precedieron a él. O sea, que reconoce que la información no es suya de primera mano, como por desconocimiento de los fieles solemos creer mayoritariamente. Y es verdad que incluso entre los cuatro evangelios escogidos en Nicea parecen haber diferencias, ¿no? En detalles, en orden de los sucesos, e incluso en las palabras, en la precisión de las palabras que parece ser que dijo Jesús. Es decir, que vendría a confirmar el hecho de que pasaran décadas de la muerte y resurrección del Señor hasta que se empezaron a escribir las cosas de Jesús, algunas de las cosas, las que nos han llegado, ¿no? Y se basaría, al parecer, en buena medida, en la transmisión oral del boca a boca de los sucesos, y es que además los primeros evangelios de los que hay constancia son de hecho anónimos. Su autoría de los mismos, de los primeros papiros que se encontraron en los que se basan las Biblias, etc., la autoría de los mismos
de los que se podría pensar que quien escribió o quienes escribieron los evangelios realmente lo hicieron de buena fe, porque no usurparon la identidad de algún apóstol, sino que probablemente se basaron en testimonios que consideraron fiables para plasmarlos por escrito. Y con seguridad lo hicieron personas que eran fieles y creyentes en Jesucristo de lo que es la iglesia primitiva, ¿no? De lo que respondía solamente a una tradición oral de los sucesos. El hecho de que tuvieran que elegir de 50 y pico evangelios en Nicea, tuvieran que elegir los 4 actuales, eso ya nos está diciendo claramente que la figura históricamente de Jesús dejó una tremenda huella social en aquel tiempo. Y es muy humano que, aparte de los testigos directos oculares de los hechos, luego pues se diversificaran versiones de sucesos o hubiese incluso quienes redactaran evangelios que luego se considerarían prohibidos o apócrifos, que son los que no son canónicos, ¿no? Los que en Nicea fueron descartados, pues como cerca de medio centenar, como decimos. En el Evangelio de Lucas se habla de cómo tras la resurrección del Señor les mostró las cicatrices y las heridas y hasta comió con ellos para que no pensaran que era un espíritu. Y parece especialmente interesante y humano que tras la primera aparición del resucitado a sus íntimos amigos, Tomás estaba ausente, por lo que cuando se lo dijeron sus amigos, no los creyó en absoluto. Hasta el punto de que dijo, más o menos, ¿no? Venga ya, hombre. Mira, mientras yo no ponga un dedo en sus heridas y meta mi mano en su costado, no creeré eso. Qué bruto, ¿verdad? Pero esas al parecer fueron parte de sus palabras. Por ello, 8 días después, cuando Jesús se volvió a aparecer, dejó que examinara sus heridas y cicatrices y dijo aquella bonita frase: vosotros habéis tenido que volverme a ver para creer. Bienaventurados serán los que sin verme crean. Por otra parte, resulta también simpática la aparición de Jesús a María Magdalena, ¿no? La cual, al lógicamente no esperar toparse con Jesús, pues resucitado, claro, pues lo confundió con el hortelano. Eso así ha quedado reflejado, ¿no? O sea, eso parece que le da más verosimilitud, ¿no? El hecho de que cuando se le apareció, pues lógicamente, pues reaccionó como si fuera otra persona, hasta que reaccionó. Insisto que para mí no cabe duda de que si no se hubiera aparecido varias veces a sus íntimos después de su muerte y resurrección, estos no hubiesen abandonado todo para malvivir por el mundo y tener una fe tan clara y fuerte por todo lo que habían experimentado, hasta perder incluso la vida lapidados, crucificados o decapitados bastantes de ellos. Aprovecho para comentar de paso que todas las curaciones sobrenaturales que hizo Jesucristo, sus enemigos no podían negarlo de ninguna manera porque es que lo estaba viendo el pueblo. El pueblo ya no era testigo de las cosas que hizo Jesucristo. Era una cosa que no se podía negar ni ocultar. De tal manera que la única alternativa y posición que tuvieron los enemigos de Jesús fue decir que Jesús hacía esos prodigios porque Satanás estaba por ahí en medio. O sea, qué ridículo, ¿verdad? Qué incoherente, ¿no? Que las cosas para bien y para mejor y resultara que fuera Satanás el que las hacía. O sea, realmente es que no sabían qué decir, ¿no? Ya tras las torturas y la ejecución del maestro, como cabía esperar, como cabría esperar, de hecho, ¿no? Por la inteligencia y la astucia y la desconfianza de los adversarios de Jesús, consiguieron poner vigilancia militar romana en la entrada del sepulcro, ¿no? Y plantar allí un pedrusco tremendo, ¿no? Pues con la justificación de que los seguidores de Jesucristo, pues para hacer cumplir la profecía o lo que se había dicho, pues que podían sustraer el cadáver de Jesús y después decir que es que había resucitado, ¿no? Y fue por ello que esta casta sacerdotal judía solicitó a los romanos poner allí una vigilancia militar profesional, y así se hizo, claro. Respecto al contexto de la resurrección, hay algunos evangelios apócrifos que son muy interesantes en cuanto a ciertos detalles que ponen, ¿no? Incluso
como quiera que siempre es posible que algún autor se haya permitido alguna licencia fantasiosa, de hecho es una de las teorías que subyace en el hecho de que en Nicea escogieran aquellos 4 de entre los 50 y pico, porque entendían también que había cosas que parecían muy fantasiosas, ¿no? Dentro de lo fantasioso podría estar lo sobrenatural, que simplemente es muy difícil de creer, o también, ya digo, licencias de algunos autores primitivos de los evangelios, pues que pusieran las cosas un poco exageradas o que simplemente no se basaran fielmente en la realidad. Y digo esto porque es muy curioso, a mí me llama la atención que el pilar de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Que San Pedro, resulte que su evangelio no forme parte de los 4, precisamente porque dice cosas muy curiosas en el contexto de la resurrección de Jesús, ¿no? Como es que salió del sepulcro acompañado de 2 hombres resplandecientes o 2 ángeles y que él iba en medio y que sus sombras se proyectaban pues hacia el cielo y la del maestro más allá todavía, ¿no? Y que les seguía una cruz. Claro, todo eso pues se hace más difícil de creer, porque si hay algo de verdad, el hecho de que haya podido añadir algo a algún autor, pues parece que le resta verosimilitud, ¿no? Como una cruz siguiendo a Jesús saliendo de 2 seres que le acompañaban y tal. Lo de las sombras que llegaban al cielo sí que tendría alguna explicación si había alguna luz por ahí muy baja, pues que permitiera unas sombras muy largas, ¿no? Pero desde luego esto de la cruz siguiéndolo, pues la verdad es que se hace menos creíble. Y eso es por lo que particularmente opino de que no se tuvo en cuenta el Evangelio de Pedro, importante como, como pocos en la Iglesia Católica, y que sin embargo no fuera escogido su Evangelio, ¿verdad? Entre los 4 que existen. Oficiales, ¿se entiende? Aquí tenemos un aspecto para mí absolutamente significativo respecto al tema de la resurrección del Maestro, ¿no? Que parece que nosotros mismos, como cultura cristiana, parece que pasamos como de puntillas o tal, cuando para mí es absolutamente determinante en la fe cristiana el hecho de la resurrección. Y parece que sea lo que precisamente haya que diluir más en la fe de los creyentes para que siga disolviéndose la fe en Jesús, ¿no? Como viene ocurriendo, ¿no? Pero es que esto ya lo predijo el propio Jesús, ¿no? Aparte de otros profetas y clarividentes que también lo han predicho, ¿no? Y lo predijeron. La apostasía como iría aumentando y el dejar de creer para creer en otras cosas más originales, ¿no? Y modernas. Entonces, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 12, dice que cuando parte de la guardia romana informó a los sacerdotes judíos de lo que era inexplicable, pues claro, estos vieron que habían metido la pata hasta el cuello, ¿no? Entonces estos sacerdotes lo que estaban pensando ya es que iban a acabar apedreados por el pueblo cuando se enteraran de que en realidad ahí hubo un hecho sobrenatural y de que todo apuntaba de que aquel hombre no había estado engañando a nadie, ¿no? Entonces, viendo el peligro de la situación para su propia integridad física, pues lo que hicieron fue sobornar a los soldados romanos, les dieron una gran cantidad de dinero y les hicieron que reconocieran que eran una porquería de profesionales militares, ¿no? Que se habían dormido, para decir que después vinieron los discípulos, separaron la piedra sin hacer nada de ruido, ¿verdad? Y se llevaron el cuerpo del maestro para decir que había resucitado. Y eso es lo que a día de hoy, de hecho, el pueblo judío en gran medida cree, ¿no? Lo que se les hizo creer en este sentido, porque no creen, lógicamente, en lo que creemos los cristianos, claro. Por tanto, este es un elemento importantísimo de la resurrección del maestro, el hecho de que estos sacerdotes judíos tuvieran que pagar a los romanos para que quedaran pues como malísimos profesionales diciendo que se habían quedado dormidos para que los discípulos quitaran aquella enorme piedra de la entrada del sepulcro y sustrajeran el cuerpo del maestro, ¿no? Eso la verdad es que es bastante difícil de creer, ¿no? Casi tanto como el hecho de la resurrección, ¿no? En fin, ¿acaso podemos pensar que la creencia en el prodigio maravilloso de la existencia del alma es la mayor maravilla que existe? Ahí os dejo esa reflexión, que acabéis de pasar una buena Semana Santa, un buen sábado y un buen domingo de resurrección. Chao.